Hermanos míos, ¿sabes cuál es el momento exacto en que Dios empieza a mover montañas en tu vida? No es cuando rezas bonito, no es cuando vas a misa los domingos, no es cuando pones velas o haces promesas. Dios empieza a actuar de verdad cuando tú decides tener fe de verdad. Y déjame decirte algo que quizá te duela escuchar. La mayoría de nosotros hemos vivido toda nuestra vida creyendo que teníamos fe, cuando en realidad solo teníamos miedo disfrazado de esperanza. Hemos pasado años pidiendo, suplicando, llorando frente al Santísimo, pero con el corazón dividido, con un pie adentro y otro afuera, queriendo que Dios actúe, pero sin soltarnos verdaderamente en sus manos. Y por eso tantas oraciones parecen no ser escuchadas. Por eso tantas noches sin vela sin respuesta. Por eso tanto vacío en medio de tanta religiosidad. Hoy te voy a contar qué pasa, qué se mueve en el cielo y en la tierra cuando tú por fin cruzas esa línea invisible y decides creerle a Dios con todo. Prepárate porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Mira, yo he sido sacerdote durante muchos años. He escuchado miles de confesiones. He acompañado a personas en los momentos más oscuros de su existencia. He visto morir a niños en hospitales y he visto matrimonios destruidos por la infidelidad y el orgullo. He estado en cárceles, en barrios olvidados, en casas donde el hambre y la desesperación eran los únicos inquilinos. Y te puedo decir algo con absoluta certeza. La diferencia entre quienes se hunden y quienes resurgen en circunstancias, sino en su fe. Pero ojo, no hablo de esa fe tibia, esa fe de cristiano social que va a la iglesia por costumbre o por quedar bien. Hablo de esa fe que arde, que duele, que te saca de la cama cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Esa fe que le dice a Dios, aunque me mates, confiaré en ti, como Job en medio de sus llagas. Esa fe que no pide explicaciones, sino que se entrega confiada, sabiendo que el Padre sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y cuando esa fe aparece, hermano mío, hermana mía, el universo entero se pone de rodillas, porque Dios mismo se levanta de su trono para actuar en tu favor. Pero seamos honestos, vivimos en una época donde la fe se ha vuelto superficial, decorativa e instantánea como el café soluble. Queremos un Dios de microondas que nos resuelva la vida en 3 minutos, mientras seguimos aferrados a nuestros pecados, a nuestras comodidades, a nuestro control. Vamos a misa y salimos exactamente igual que entramos. Rezamos el rosario con la boca, mientras nuestra mente está en las preocupaciones, en los rencores, en los miedos. Hacemos novenas, pero no cambiamos ni un ápice de nuestra vida. Y luego nos preguntamos por qué Dios no responde, por qué sigue ese silencio ensordecedor, por qué esa enfermedad no se cura, por qué ese hijo no regresa, por qué ese matrimonio se sigue desmoronando. Te voy a decir por qué. Porque Dios no actúa donde no hay fe verdadera, no porque sea cruel o indiferente, sino porque la fe es la puerta que nosotros debemos abrir para que Él entre. Cristo mismo, el Hijo de Dios hecho carne, no pudo hacer milagros en Nazaret porque allí no había fe. ¿Lo entiendes? Incluso Dios respeta nuestra libertad hasta ese punto. Él no fuerza puertas cerradas. Él espera paciente y amoroso a que nosotros decidamos de verdad creer. ¿Y qué significa creer de verdad? Significa apostar tu vida entera en las manos de Dios. Significa soltar el timón aunque no veas el puerto. Significa decir, hágase tu voluntad. Y realmente querer decirlo no solo de dientes para afuera. Es renunciar a tu agenda personal y abrazarla de Dios, aunque te lleve por caminos que nunca elegirías. Es confiar cuando todo te dice que estás perdido. Es creer que Él puede cuando todos los doctores dicen que no hay nada que hacer. Es perdonar al que te destruyó, porque Dios te pide que lo hagas. Es amar cuando ya no quedan fuerzas para amar. Es dar cuando te parece que no te queda nada. La fe verdadera no es un sentimiento bonito que tenemos los domingos en la iglesia mientras suena el órgano. La fe verdadera es una decisión brutal, radical, que tomamos cada día a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras dudas, a pesar de que todo el mundo nos diga que estamos locos.
Y cuando tú tomas esa decisión, cuando cruzas ese Rubicón espiritual, ahí es cuando Dios empieza su obra maestra en ti. Escúchame bien lo que te voy a decir ahora, porque es fundamental que lo entiendas. Dios no es un mago que hace trucos. Dios no es un genio de la lámpara que cumple deseos. Dios es un Padre que quiere tu bien, no tu comodidad. Es un artista que quiere hacer de ti una obra maestra, no un boceto. Y para eso necesita tu colaboración. Necesita que le des ese sí incondicional, ese cheque en blanco firmado con tu vida, porque solo entonces Él puede empezar a trabajar sin que tú le estés poniendo límites, condiciones, restricciones. Cuando tienes fe de verdad, le das a Dios permiso para hacer lo que sea necesario en ti. Aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque el proceso sea largo y oscuro, le das permiso para romper lo que está mal en ti, para arrancar lo que te está envenenando, para cortar lo que te está atando. Y sí, ese proceso duele. La cirugía espiritual duele igual o más que la física, pero es el único camino hacia la verdadera sanación, hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera vida. Y cuando Dios ve esa fe en ti, cuando ve que estás dispuesto a pagar el precio, entonces se desata su poder sobre tu existencia de una manera que jamás imaginaste posible. Déjame contarte algo que viví hace años. Conocí a una mujer, llamémosla María, que tenía un hijo adicto a las drogas. Llevaba 15 años viendo cómo ese muchacho se destruía poco a poco. Había gastado todos sus ahorros en rehabilitaciones que no funcionaban. Había llorado todas las lágrimas que un corazón de madre puede llorar. Había rezado todo lo que sabía rezar. Vino a verme desesperada. Me dijo que ya no tenía fuerzas, que ya no sabía qué más hacer. Le pregunté si tenía fe. Me dijo que sí, que siempre había sido muy católica, que iba a misa, que rezaba el rosario todos los días. Entonces le hice una pregunta que la dejó helada. Pero, ¿estás dispuesta a entregarle ese hijo a Dios completamente? ¿Estás dispuesta a aceptar lo que Dios decida para él? Incluso si eso significa que nunca se recupere, incluso si eso significa que muera. Se quedó en silencio y luego empezó a llorar. Me dijo que no, que eso no podía pedírselo ni siquiera a Dios. Le expliqué entonces que mientras ella siguiera aferrada a su voluntad, a su deseo de controlar el resultado, Dios no podía actuar plenamente. Le hablé de Abraham subiendo al monte Moria con Isaac, dispuesto a sacrificar incluso lo que más amaba porque confiaba en Dios por encima de todo. Pasaron semanas. Un día esa mujer regresó con una paz en el rostro que yo nunca había visto en ella. Me dijo que había tenido una noche terrible, una noche oscura del alma, donde había luchado con Dios como Jacob. Y al final, rendida, exhausta, le había dicho a Dios: toma, mi hijo es tuyo, no mío. Haz con él lo que quieras. Si debe morir para salvarse, eternamente que muera. Si debe sufrir más para aprender, que sufra. Yo me rindo. Confío en ti, aunque no entienda. Y algo cambió en ese preciso instante, no en su hijo todavía, sino en ella. Una paz profunda, inexplicable, invadió su corazón. Ya no era esa angustia que la carcomía día y noche. Había soltado por fin. Había pasado de la fe teórica a la fe real. 3 meses después, su hijo tocó fondo de una manera terrible. Casi se muere de una sobredosis. Pero en ese hospital, en esa cama, algo se quebró dentro de él. Pidió ayuda de verdad por primera vez en su vida. Aceptó ir a un centro de rehabilitación serio y comenzó un proceso de recuperación que ha sido lento, doloroso, con recaídas, pero real. Hoy, 5 años después, ese muchacho está limpio, trabaja, ha restaurado su relación con su familia y su madre me dice que el milagro no fue solo la recuperación de su hijo, sino lo que Dios hizo en ella cuando decidió tener fe de verdad. ¿Ves cómo actúa Dios? No como nosotros esperamos, no siguiendo nuestros planos, nuestros tiempos, nuestras estrategias. Dios actúa desde la eternidad viendo todo el panorama que nosotros no vemos. Actúa como el médico que a veces tiene que causar dolor para salvar una vida. Actúa como el escultor que tiene que golpear el mármol para sacar la estatua que está dentro. Y necesita que nosotros confiemos en Él
durante ese proceso. Esa es la fe verdadera. Confiar cuando no entiendes, esperar cuando todo parece perdido, creer cuando la razón te dice que es imposible. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. No es un sentimiento, es una certeza que va más allá de los sentidos, más allá de la lógica, más allá de las evidencias. Es ver con los ojos de Dios lo que nuestros ojos humanos no pueden ver. Y cuando tú empiezas a ver así, cuando tu mirada se transforma por la fe, entonces todo cambia. Tus problemas siguen siendo los mismos, pero tú ya no eres el mismo frente a ellos. Ahora bien, déjame explicarte algo muy importante. Cuando digo que Dios actúa, cuando tienes fe verdadera, no estoy diciendo que Dios te va a dar todo lo que pidas. No estoy predicando ese evangelio de la prosperidad barato que te promete que si crees vas a ser rico, sano y feliz. Eso es una mentira, una herejía, una burla al evangelio de la cruz. Cristo no prometió bienestar, prometió plenitud. No prometió ausencia de sufrimiento, prometió sentido en el sufrimiento. No prometió una vida fácil, prometió una vida abundante que es muy distinto. La fe verdadera no es un método para conseguir cosas de Dios. Es un modo de vivir en Dios. Es pasar de ser tú el centro de tu universo a poner a Dios en el centro. Y cuando Dios está en el centro, cuando la fe te lleva a ese lugar de rendición absoluta, entonces Él puede hacer en ti y a través de ti cosas que jamás soñaste. Pero muchas veces esas cosas no son las que tú pedías. A veces Dios no te cura la enfermedad, pero te da la fuerza para llevarla con dignidad y convertirla en ofrenda. A veces no te devuelve esa persona que perdiste, pero te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces no te saca de la cruz, pero se sube a la cruz contigo y te acompaña en ese calvario dándole un sentido redentor. Mira el ejemplo de los santos. ¿Crees que ellos tuvieron vidas fáciles porque tenían fe? Todo lo contrario. San Pablo, ese gigante de la fe, pasó por naufragios, azotes, cárceles, traiciones. Santa Teresa de Ávila sufría enfermedades terribles y llegó a decirle a Dios: si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. San Juan de la Cruz pasó por la noche oscura del alma, donde sentía que Dios lo había abandonado completamente. Santa Teresa de Calcuta vivió décadas en una sequedad espiritual terrible, sin sentir la presencia de Dios, y aún así siguió sirviendo a los más pobres con una sonrisa. ¿Por qué? Porque la fe verdadera no depende de sentimientos, no depende de consuelos, no depende de que todo salga bien. La fe verdadera es esa roca sólida sobre la cual construyes tu vida y que permanece firme, aunque vengan tormentas, inundaciones, terremotos. Es ese ancla que te mantiene en Dios cuando todo lo demás se mueve, se rompe, se desmorona. Y cuando Dios ve esa fe en ti, cuando ve que no lo abandonas, aunque Él parezca estar en silencio, cuando ve que lo sigues amando, aunque no entiendas sus caminos, entonces Él obra maravillas. No necesariamente milagros externos espectaculares, pero sí ese milagro interno donde tu alma se transforma, donde encuentras paz en medio del caos, donde descubres un gozo que no depende de las circunstancias. Pero hay algo más que quiero que entiendas. La fe verdadera no solo cambia lo que Dios hace en ti, cambia también lo que Dios puede hacer a través de ti. Cuando tienes fe de verdad, te conviertes en un canal, en un instrumento en las manos de Dios para transformar el mundo a tu alrededor. Es que la fe auténtica nunca es individualista, nunca es solo entre tú y Dios encerrados en una burbuja espiritual. La fe verdadera te lanza al mundo, te hace salir de ti mismo, te convierte en luz en medio de las tinieblas, en sal que da sabor, en levadura que fermenta la masa. Piensa en los apóstoles después de Pentecostés. Eran los mismos hombres que habían huido cuando arrestaron a Jesús, que se habían escondido por miedo. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo y su fe se encendió de verdad, salieron a las calles sin temor. Predicaron ante las autoridades que los amenazaban, sanaron enfermos, expulsaron demonios, dieron su vida por el Evangelio. ¿Qué cambió?
Ellos mismos cambiaron por la fe y Dios pudo usarlos para cambiar el mundo. En 3 siglos, un puñado de pescadores analfabetos transformó el Imperio Romano, no con ejércitos, no con poder político, sino con fe. Fe que se traducía en amor, en servicio, en sacrificio, en testimonio. Y eso mismo puede pasar contigo cuando tienes fe de verdad. Dios te usa de maneras que nunca imaginaste. Quizá no prediques ante multitudes, quizá no hagas milagros visibles, pero serás milagro en la vida de alguien. ¿Serás esa palabra de aliento que impide un suicidio? ¿Serás ese abrazo que sana una herida del alma? ¿Serás esa presencia que recuerda a alguien que no está solo, que Dios no lo ha olvidado? ¿Serás ese testimonio silencioso de que sí se puede vivir de otra manera, con dignidad, con esperanza, con amor en medio de este mundo tan roto? La fe verdadera te hace grande, no a los ojos del mundo, sino a los ojos de Dios. Te convierte en lo que realmente estás llamado a ser, hijo o hija de Dios, santo o santa en potencia, heredero del reino, templo del Espíritu Santo. Y cuando empiezas a vivir desde esa identidad, cuando la fe te revela quién eres realmente, entonces tu vida entera se transforma en un canto de gloria a Dios. Ya no vives para ti mismo, sino para Él. Ya no buscas tu gloria, sino la de Él. Ya no te mueves por miedo o por interés, sino por amor. Y ahí, hermano, hermana, ahí es donde sucede la verdadera revolución. La única revolución que vale la pena, la del corazón humano rendido a Dios. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy seria, muy honesta. ¿Tienes tu fe de verdad? No me digas que sí automáticamente. Examínate, mira tu vida. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no salen como quieres? ¿Te desesperas, te angustias, te hundes en la amargura o confías en que Dios tiene un plan mejor? ¿Cómo respondes cuando Dios te pide algo difícil? Cuando sientes que te está pidiendo que renuncies a algo que amas, que perdones lo imperdonable, que des un paso en la oscuridad sin saber dónde vas a pisar, obedeces o pones excusas. ¿Cómo vives tu fe en lo concreto, en el día a día? ¿Es tu fe algo que solo activas los domingos o es el fundamento sobre el cual construyes cada decisión, cada relación, cada momento de tu existencia? Porque mira, es muy fácil decir que tenemos fe cuando todo va bien, cuando estamos sanos, cuando hay dinero en el banco, cuando la familia está unida. Pero la fe verdadera se prueba en el fuego, en la crisis, en el desierto, en la noche oscura. Es ahí donde descubres si tu fe es de oro macizo o simplemente oro falso que se descascara a la primera prueba. Y si al examinarte descubres que tu fe es débil, que es pequeña, que está llena de dudas y miedos, no te desesperes. ¿Sabes qué es lo hermoso del Evangelio? Que Jesús mismo nos enseña que no necesitamos una fe perfecta, necesitamos una fe sincera. Recuerda al padre de aquel muchacho endemoniado que le dice a Jesús: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Qué honestidad tan brutal, tan real. No dijo que tenía una fe inmensa, reconoció su debilidad, su insuficiencia, y Jesús no lo rechazó. Al contrario, sanó a su hijo. ¿O piensan los apóstoles que le pidieron a Jesús: aumentanos la fe? Ellos sabían que su fe era insuficiente. Jesús le respondió que con una fe del tamaño de un grano de mostaza, la semilla más pequeña que existía, podrían mover montañas. ¿Entiendes? No se trata del tamaño de tu fe, sino de la autenticidad de tu fe. No se trata de tener una fe perfecta, sino de tener una fe real, honesta, que reconoce sus limitaciones, pero que aún así se atreve a confiar en Dios. Dios no busca superhéroes espirituales. Dios busca corazones humildes que reconozcan su necesidad de Él y que estén dispuestos a dejarse llevar. Por eso es tan importante pedirle a Dios que aumente tu fe. Es una de las oraciones más importantes que puedes hacer. Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Confío, pero ayúdame a confiar más. Quiero entregarme, pero ayúdame a soltarme completamente. Esa oración humilde, esa súplica sincera, toca el corazón de Dios de una manera profunda,
porque demuestra que sabes que sin Él no puedes nada. Que la fe misma es un don, una gracia, no algo que generas tú por tu propio esfuerzo. Y cuando tú le pides a Dios que aumente tu fe, Él responde, pero ojo, no siempre responde dándote consuelos espirituales o sentimientos bonitos. A veces Dios aumenta tu fe, poniéndote en situaciones donde no tienes más remedio que confiar en Él. A veces permite que llegues al límite de tus fuerzas para que descubras las fuerzas de Él. A veces cierra todas las puertas humanas para que aprendas a esperar en que Él abra las puertas del cielo. Es duro, lo sé. Es incómodo, lo sé, pero es necesario porque la fe se fortalece en el ejercicio, en la práctica, en la prueba, como los músculos que solo crecen cuando los sometes a resistencia. Y déjame decirte algo más. La fe verdadera también necesita alimentarse. No puedes esperar tener una fe, la nutres. ¿Y cómo se nutre la fe? Primero y sobre todo con la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice San Pablo. Cuando lees la Biblia, cuando meditas en ella, cuando la rumias como la vaca que rumia el pasto, la fe crece en ti, porque es ahí donde Dios te habla, donde te revela su corazón, donde te muestra sus promesas. Segundo, con la Eucaristía, Cristo mismo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La Eucaristía no es un símbolo, es el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Cada vez que comulgas, Cristo entra literalmente em ti, se hace uno contigo, te fortalece, te transforma desde adentro. Si quieres una fe robusta, necesitas comulgar con frecuencia, con devoción, con conciencia de lo que estás recibiendo. Tercero, con la oración. No esa oración de recetas que rezas mecánicamente, sino esa oración del corazón, donde hablas con Dios de verdad, donde le cuentas tus miedos, tus dudas, tus alegrías, tus penas, donde lo escuchas en el silencio, donde permites que Él te toque, te sane, te enseñe. Cuarto, con la comunidad. La fe no se vive en solitario. Necesitas a otros creyentes que te acompañen, que te sostengan cuando flaqueas, que te corrijan cuando te desvías, que celebren contigo las victorias de Dios en tu vida. Por eso es tan importante pertenecer a una comunidad viva. No solo ir a misa como espectador los domingos. Involúcrate, sirve, comparte tu fe con otros. Porque cuando ves la fe en acción en la vida de tus hermanos, tu propia fe se enciende. Cuando escuchas los testimonios de cómo Dios ha actuado en otros, tu esperanza se reaviva. Cuando oras con otros y experimentas el poder de la oración comunitaria, tu confianza en Dios se multiplica. Y quinto, con el servicio a los demás. Jesús dijo que lo que hagamos al más pequeño de sus hermanos, a Él se lo